Pueden sentarse, hermanos, siéntense. Muy bien, hermanos, pues vamos a meditar hoy en el pasaje que nos corresponde de Primera de Corintios, ¿sí? En este texto, hermanos, que tenemos frente a nosotros, la versión Reina Valera ha puesto un solo subtítulo, lo coloca como los dones espirituales, pero la nueva versión internacional y traducciones similares lo ha dividido en dos. A una le pone los dones espirituales y a otra le pone un solo cuerpo, ¿sí? O un cuerpo con muchos miembros, haciendo el énfasis, hermanos, de que esta segunda parte del texto que vamos a leer pues tiene como objetivo mostrarnos una imagen diferente de la que vimos el mensaje anterior. El apóstol Pablo, hermanos, en este pasaje que acabamos de leer hoy, va a llevarnos a una analogía. Quiero hablarles de estas palabras para hacerles entender esta parte, ¿sí? Los que conocen de figuras retóricas o de figuras literarias saben o hacen la diferencia entre una alegoría y una analogía, ¿sí? Por ejemplo, hermanos, si yo les digo que siento una bola en el estómago o un nudo en la garganta, estoy usando una alegoría, porque no tengo un nudo en la garganta ni una bola en el estómago, pero les estoy dando a entender alguna molestia que tengo en mi estómago. Como soy médico, ¿verdad? Hace tiempo estábamos en un hospital. Hay un instrumento de los doctores que se llama riñón, y es una ¿cómo podríamos decirlo? Una tinita de metal que tiene la forma de un riñón, ¿sí? No tiene mucha ciencia por qué se llama así, pero estábamos pasando visita, o sea, pasando de cama en cama, y dice mi compañero que estaba a cargo de ese paciente: este paciente se la pasó vomitando la noche. Vomitó un riñón, dijo él, ¿sí? Cuando terminamos, el señor estaba llorando, porque dijo: y mi otro riñón está bueno, dice, porque ya vomité uno, dice. Bueno, esa es una alegoría, ¿verdad? También pasó en ese mismo hospital a lo que ustedes llaman sueros. En el hospital le llaman soluciones, ¿sí? Lo mismo, pasamos visita y dice uno de mis compañeros: esta señora ya no tiene solución, ya se puede ir. O sea, ella había acabado su suero y se fue llorando a su casa la señora porque le dijimos que ya no tenía solución. Entonces, las alegorías mal utilizadas, hermanos, producen confusión. Lo que vamos a ver hoy, hermanos, es una analogía, ¿sí? Por ejemplo, si yo les digo que el corazón es una bomba, ¿sí? No necesariamente es una bomba, pero la analogía es que mueve líquido. Entonces se entiende que lo que estoy diciendo es que el corazón mueve líquido. Y puedo utilizar esa analogía para explicarles, por ejemplo, ¿sabe qué, hermano? Su bomba de su cuerpo está muy deteriorada y ya no manda suficiente líquido a todo el cuerpo. Entonces ustedes seguramente lo van a entender, entienden la analogía, pero saben muy bien que no tienen una bomba de agua dentro de su cuerpo, ¿sí? También les puedo explicar y decirles: uno de los tubos de su bomba está tapado, y también lo entienden. Bueno, el apóstol Pablo está usando una analogía, y la analogía es del cuerpo. ¿Cuál es la regla, hermanos, entre alegoría y analogía? Que la analogía no se puede utilizar de una manera exagerada. O sea, yo no puedo decir:
Y como es una bomba hay que purgarle. No, porque no se puede purgar. Lo que les quiero decir es que su bomba saca sangre, ¿verdad? Pero no les voy a decir, y le tienen que dar mantenimiento al check. No, pues no hay check ahí, es una analogía, ¿sí? Ni les puedo decir, hay que aceitarle su bombita. No, es un uso malo de la analogía. Así que no hay que abusar de las comparaciones, ¿verdad? Lo que quiere el apóstol Pablo decirnos, o de lo que quiere hacer hincapié, es que estamos unidos y que el cuerpo tiene muchos miembros, ¿sí? El apóstol Pablo empieza a hablarnos acerca de qué es lo que hace que la iglesia sea el cuerpo de Cristo. Y en el versículo 12 y 13 nos va a decir que aunque somos muchos, somos solo un cuerpo. Y al igual que un cuerpo, somos muchos los miembros. Y fuimos bautizados en un solo espíritu. Así que, hermanos, una de las cosas que nos va a caracterizar como cristianos es que hemos sido bautizados todos por un solo espíritu. No quiero que pierdan de vista, hermanos, que en la carta de Primera de Corintios la palabra espíritu es muy importante. Y es muy importante porque el apóstol Pablo quiere hacernos entender una y otra vez, capítulo tras capítulo, que el sello del Espíritu Santo, hermanos, es la unidad. El Espíritu Santo, hermanos, no puede traer división. ¿Sí? Les dije esto cuando empezamos. El apóstol Pablo en los primeros capítulos está discutiendo porque dice que hay hermanos espirituales y carnales. Y les dije, de primera impresión parece que el apóstol Pablo está dividiendo los espirituales y los carnales. A ninguno de nosotros, hermanos, nos va a gustar que nos digan que somos los carnales. ¿Sí? Si un día un hermano viene y dice, te veo medio carnalón, no nos va a gustar, ¿verdad? No, ¿cómo carnal? Soy espiritual. ¿Sí? Entonces, el espíritu no trae división. No trae división. Más adelante el apóstol Pablo va a decir, vosotros, ustedes son el templo del Espíritu Santo. Y les dije esto, hermanos. La palabra templo era una forma de poder decir, ahí, en ese lugar, es de tal Dios. Por ejemplo, si éramos del dios Baco, tenía que haber unos dibujitos de uvas, tenía que haber vino, y el templo tenía que ser alegre, porque el dios Baco era el dios de la alegría. Si éramos, por ejemplo, de la diosa Artemisa, tenía que haber mucha ciencia en el templo, se tenía que estar discutiendo temas filosóficos, ¿verdad? Y así cada uno de los dioses. Los cristianos no tenían templo, hermanos, se reunían en su casa. Y cuando el apóstol Pablo dice, vosotros sois templo del Espíritu Santo, no está hablando de cada uno, como a veces se interpreta. No estés gordo porque eres templo del Espíritu Santo. Bueno, no estén gordos, hermanos, no estemos gordos, pero no porque somos templo del Espíritu Santo, porque el apóstol Pablo no está hablando de manera individual. Cuando dice vosotros o ustedes, habla de todos los que estamos aquí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando las personas pasen cerca de nosotros, cuando estamos juntos, puedan decir, ese templo es del Espíritu Santo. ¿Me explico? Cuando nos vean juntos, la gente tiene que decir, ahí está el Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo dice, cuidado quien rompe el templo del Espíritu Santo, porque Dios se va a encargar de destruirlos. No se trata de que si nos tatuamos o nos ponemos un piercing, estamos destruyendo el templo del Espíritu Santo, sino está hablando el apóstol Pablo que quien destruye la comunión dentro de la iglesia, se las va a ver con Dios. Porque Él es el dueño del Espíritu y Él es el dueño de la iglesia. Amén. Entonces, nadie de nosotros puede ponerle un solo dedo encima a la iglesia de Cristo, porque es de Él.
A eso se refiere el apóstol Pablo con el Espíritu. Así que para el apóstol Pablo, el Espíritu, hermanos, es muy importante. Sobre el hecho, hermanos, de que el apóstol Pablo esté hablando de cuerpo aquí, hay dos posturas y hoy se las voy a presentar. La primera postura, hermanos, es que el apóstol Pablo está pensando igual que los filósofos de su época. ¿En qué aspecto? Que los filósofos de su época pensaban que también hablaban en forma de cuerpo y de lo que ellos querían hablar era de unidad, pero así compactado, ¿sí? Compactado, todos homogéneos, todos uniformados, ¿sí? No sé, hermanos, si ustedes alguna vez han estado en una reunión de un partido político, ¿verdad? Pero lo que se dice del antiguo partido que dominaba es que se tenían que alinear por el bien del partido, ¿sí? Los nazis, por ejemplo, hermanos, se alineaban todos por el bien del partido. Eran un cuerpo compacto, uniformado. Si un día alguien decía, yo no creo que sea bueno matar a los judíos, inmediatamente esa persona era vista como un traidor. Así que parte de lo que dicen algunos escritores acerca de Pablo es que él tiene en mente esto, pero algunos otros escritores dicen que Pablo realmente lo que está haciendo es opinar en el sentido totalmente opuesto de lo que pensaban los filósofos de su época. Y decir, sí, también los cristianos somos un cuerpo, pero no somos un cuerpo compacto y uniformado. Somos un cuerpo con un montón de diversidad, con un montón de diferencias, y si nos mantenemos compactos y unidos, es por la obra del Espíritu Santo. No sé si alguna vez han tenido alguna diferencia con algún hermano o hermana de la iglesia, hermanos. Pero a veces dan ganas de irse. Ya, se acabó. Pero el apóstol Pablo ve en la iglesia un milagro en el hecho o en el sentido de que a pesar de sus diferencias se mantengan unidos. Ustedes y yo, hermanos, tenemos un montón de diferencias, pero nos mantenemos unidos por la gracia y la obra del Señor Jesucristo y de su Espíritu Santo. Así que yo concuerdo, hermanos, con esta última postura, que el apóstol Pablo está hablando en sentido contrario de lo que opinaban los filósofos de su época. Porque yo, hermanos, yo sí sinceramente no creo en esta manera de hablar de la unidad como si fuésemos un partido político, un equipo de fútbol, una asociación militar. No. Yo creo que tenemos diferencias y esas diferencias nos las da el Señor para que el cuerpo se mantenga constantemente edificado. Imagínense, hermanos, que fueran todos como yo, que soy malísimo para las cuestiones manuales. Ya estaríamos seguramente a oscuras, hermanos, porque yo no sé mucho de electricidad ni nada, pero aquí en el cuerpo de Cristo, hermanos, hay un montón de diversidad y hay alguien que rápido, este foco está fundido, hay que cambiarlo, ¿sí? Gracias a Dios por las diferencias, porque nos permiten mantenernos edificados. De repente hay hermanos o hermanas que dicen, el rumbo de la iglesia se está desviando del rumbo correcto, por esto y esto. Y entonces llaman nuestra atención a nosotros para que recompongamos el rumbo. La iglesia, hermanos, otra de las ideas de Pablo en este pasaje, es que la iglesia ha buscado organizarse de manera vertical. Eso lo estamos viendo un poco en la clase de escuela dominical, pero la iglesia busca organizarse de manera vertical, ¿sí? Es decir, que hasta arriba haya alguien
y después hacia abajo pues ya vayan saliendo los demás, ¿no? Siempre, hermanos, siempre vamos a querer poner a una persona como autoridad. La palabra que utiliza el líder de la Iglesia Católica, que se llama el sumo pontífice, es una palabra que describe a alguien que traza puentes. Eso es pontífice, ¿no? El que hace un puente, un camino. Así que lo que está queriendo decirnos la Iglesia Católica es que, pues sí, Cristo nos ama a todos, pero necesitamos de uno que trace un puente hasta donde está Cristo, ¿sí? Si no está Él, no hay puente. Y nos deja en desventaja, hermanos. Si tenemos que depender de una persona para que haga un puente, entonces nos deja en desventaja. Porque si esa persona anda mal, nunca va a haber puente, ¿verdad? Así que el trabajo de los hermanos de la Reforma tenía que ver con esto y decir, no necesitamos un solo hacedor de puentes. Hay algo que se llama el sacerdocio universal, que todos y todas podemos trazar un puente con el Señor. Así que yo pienso, hermanos, que durante la historia de la Iglesia, desde el siglo I hasta el día de hoy, se ha hecho un esfuerzo, hermanos, porque los cristianos pensemos en horizontal. ¿Sí? Debemos pensar en horizontal. Todos los miembros de la Iglesia estamos al mismo nivel. Ahora, nosotros creemos, por lo mismo de la diversidad, que algunas personas pueden desarrollar mejor un ministerio que otros. Eso sí, alguien puede desarrollar mejor algo que otra persona. ¿Qué se necesita para ser pastor? ¿Qué se necesita? Disposición, ¿sí? Sensibilidad en su corazón para ver la necesidad de otras personas. ¿A cuántos les gusta salir corriendo apenas acaba el culto, hermanos? A varios, ¿verdad? Ya, vámonos. Pero a veces, hermanos, un pastor tiene que ver a una persona necesitada, acercarse, platicar con él. ¿Sí? No todos podemos hacerlo, no todos tenemos esa capacidad, ¿verdad? Pero también no todos aquí tenemos la destreza para tocar, ¿sí? Hoy me dio gusto ver a Dani, le dije a Dani en la tarde, ¿tocas guitarra, Dani? Toco guitarra. Le digo, órale. Y ahorita que lo escuchaba tocar, digo, se oye bien, se oye bonito, ¿sí? Es otra actividad que Dani sabe hacer. En fin, tenemos varias cosas que hacer en la iglesia. Pero todas, como veíamos en el capítulo, en el pasaje anterior, todas deben servir para la edificación. Si se dan cuenta, hermanos, vean ustedes, dice a partir del 14, el mismo cuerpo, ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no, por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, no, por eso deja de ser cuerpo. ¿Sí? El apóstol Pablo empieza con órganos de los sentidos, con piezas fundamentales. ¿Qué haríamos sin un pie, hermanos? No podríamos caminar, ¿verdad? Y es súper importante caminar. ¿Qué haríamos sin un ojo? No, pues no, aunque podamos caminar, nos vamos a estrellar, ¿sí? Pero si seguimos leyendo la idea del apóstol Pablo, vemos, por ejemplo, en el versículo 21, el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Ni puede la cabeza decirle a los pies, no los necesito. ¿Sí? Vertical. Está hablando de una manera vertical. Como que los de hasta arriba no le pueden decir a los de más abajo, no te necesito. El ojo no le puede decir a la mano, no te necesito. Y la cabeza no le puede decir a los pies, no te necesito. Hermanos, esto me parece algo increíble. Me parece increíble, hermanos, porque desafortunadamente muchas veces nosotros nos sentimos como los llaneros solitarios. Si la iglesia no marcha bien, allá ellos. Mientras yo esté bien con el Señor, seguiré adelante. ¿Suena bien?
Mientras yo esté bien con el Señor, incluso hasta podemos sacar a Josué diciendo, mi casa y yo serviremos a Jehová, y con eso respaldar nuestra manera de pensar. Pero ¿saben qué, hermanos? No lo pueden hacer, no lo podemos hacer. Se van a tener que buscar otra iglesia donde encajen, pero no pueden decir, voy a seguir yendo a esa iglesia porque está a 2 cuadras de la mía, pero no encajo en esa iglesia. Allá ellos que vean qué pasa. No se puede. Decía un amigo del seminario que dice, conozco pastores, dice, que no participan del tiempo de adoración. Dice, hay un pastor, dice, de una iglesia que está en su oficina mientras está el tiempo de culto y pide que le hablen cuando ya le toque predicar. A ver, quién sabe si está en su oficina, a lo mejor está dormido y no lo sabemos. Dice, y otro pastor está en el culto, está sentado, pero está todo el tiempo del culto está viendo su tablet o su computadora. Está ahí. Les he dicho, hermanos, ¿verdad?, que una de las razones por las cuales he adoptado sentarme en las bancas es porque no creo yo, hermanos, que tenga que estar sentado aquí arriba para que vean que soy el pastor. A lo mejor es insignificante, hermanos, pero me mantiene con los pies en la tierra. Me mantiene en mi lugar dentro de la congregación. Yo soy de la congregación. La congregación me ha otorgado el honor de ser el pastor, pero soy de la congregación, así que durante el tiempo del culto permanezco con la congregación. Cuando me toque mi momento de pasar al frente, pues ya pasaré al frente. No puede haber, hermanos, alguien de nosotros que piense que no necesita al otro. No puede haber. Va contra las reglas y va contra el espíritu de la comunidad cristiana. Nadie dentro de la iglesia puede sentirse más en vertical. Yo ando como por aquí, ¿sí? Ya en la espalda se me empiezan a sentir unas bolitas así como de alas, ¿verdad? Ya lo empiezo a ver, unas plumitas, de que ya soy un ángel casi. No, hermanos. Todos estamos involucrados en la misma tarea, que es dar gloria al Señor, porque Él es el dueño, el Señor de la iglesia. ¿Saben una cosa, hermanos? Pensar de esta manera ayuda a la edificación de la iglesia por la siguiente razón. Si todos necesitamos de todos, hermanos, entonces cuando venga un hermano que no nos parece relevante dentro de la iglesia, cuando no venga, le vamos a buscar y le vamos a preguntar cómo está. Cuando un hermano que no nos parece relevante dentro de la iglesia falte o esté atravesando por un problema difícil, nosotros nos vamos a acercar a esa persona y le vamos a tratar de brindar la ayuda. Hermanos, ¿a quiénes sirven las personas del mundo? A la gente que no pertenece al cuerpo de Cristo. ¿A quién sirve? A alguien de quien puedan obtener un favor. ¿Sí? ¿No les ha pasado, hermanos? Al menos a mí, en el hospital a veces me pasa, ¿verdad?, de que en la oficina del director hay un montón de gente que quiere quedar bien con el director. ¿Sí? De los representantes de los laboratorios, llegan, los veo con sus cajitas de Starbucks, esperando al director. ¿Y qué creen que hace el director? ¿Creen que abre la puerta rápido, hermanos? No abre la puerta. Les dice, lleguen a las 9 y no está haciendo nada a veces y los atiende hasta las 11. ¿Por qué? Porque se está dando su taco, como decimos, ¿verdad? Se está dando a desear. Esa es la filosofía del mundo, la filosofía carnal. Solo voy a servir o voy a quedar bien con aquella persona de quien yo pueda obtener algún beneficio.
Pero hermanos, ¿quién atiende a los policías del seguro? ¿Quién los espera con una cajita de café? Esa gente, hermanos, a veces lleva 36 horas trabajando, porque así los ponen a trabajar ahí. Y nadie piensa en ellos, porque son, a los ojos del mundo, son insignificantes. Son simples trabajadores. Ese es un pensamiento mundano. Y el pensamiento mundano, hermanos, no puede penetrar a la iglesia. A veces tenemos más problema, hermanos, en respecto a la mundanalidad, y decimos, es que eso es mundano. Luces aquí en arriba o aquí abajo, ¿verdad? Que salga humo en el santuario es mundano. Pero no pensamos en lo mundano de nuestro comportamiento, hermanos, cuando solamente queremos servir y agradar a las personas de las que podemos sacar algún provecho. Y la iglesia tiene que estar bien alerta, hermanos, y decir, ese comportamiento es mundano. Tenemos que servir a todos. Todos y todas dentro de la iglesia, hermanos, somos importantes para el Señor. Todos y todas dentro de la iglesia tenemos un valor importante por el Señor. Y si no estamos de acuerdo, hermanos, hay que pelearse con el Señor. Señor, ¿por qué lo aceptaste en tu cuerpo? ¿Por qué le diste la oportunidad de bautizarse? El apóstol Pablo, hermanos, nos va a decir en el versículo 26, si un miembro sufre, todos los demás comparten su sufrimiento. Es una manera de pensar en horizontal. Si uno de mis hermanos está sufriendo, todos comparten su sufrimiento. Yo, la verdad es que me alegro, ¿verdad? Cuando alguien pone en el grupo del WhatsApp que uno de nosotros está enfermo, me alegro de que los demás contesten. ¿Sí? Por ejemplo, el domingo pasado el hermano Freddy nos comunicó que no iba a poder venir porque se enfermaron su esposa y sus hijos. ¿Sí? Un pensamiento mundano, hermanos, sería, ¿y quién va a tocar? O decirle, pero sí vas a venir a tocar, hermano, porque tú eres el del piano, ¿verdad? ¿Cómo le sacamos provecho al hermano Freddy? ¿Sí o no, hermanos? Bueno, entonces son todos cristianos, qué bueno, hermanos. Pero un pensamiento mundano sería, ¿sí vas a venir a tocar? El pensamiento cristiano nos llevaría a preguntarnos, ¿está todo bien, hermano, con tu familia? ¿Necesitan algo? ¿Necesitan doctor? ¿Medicinas? Y no solo con el hermano Fred, estoy sacando el ejemplo porque es reciente. Pero así, hermanos, con todos nuestros hermanos que nos comparten una necesidad, nos debemos unir, replegar todos juntos. Me pareció excelente, hermanos, cuando falleció nuestra hermana América, que pudimos ir una parte de la congregación a visitar a nuestra hermana Marbella y nuestra hermana Ceci. Porque ahí es donde se demuestra, hermanos, la unidad del cuerpo de Cristo. Y lo otro que dice el apóstol Pablo, dice primero lo de que uno de los miembros sufre y todos los demás se preocupan, pero dice, si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. Yo espero, hermanos, también espero eso de nosotros. Si alguien nos dijera ahí en la iglesia que tenemos a la mejor diaconisa de niños del distrito, que nosotros no digamos, pero a veces falta. No. Que digamos, gracias a Dios, porque están dándole un honor a alguien de nuestra iglesia. Es como, por ejemplo, hermanos, que alguien nos diga, qué buen peinado traes. ¿A poco el brazo, la mano dicen, ay, no, y no me han visto cómo ando? No, cuando nos dicen un halago acerca de algo de nuestro cuerpo, hermanos, nos sentimos bien todos por dentro.
No deberíamos, hermanos, tener celos entre nosotros. Ahorita, hermanos, tenemos un solo predicador, un solo pastor. Pero si Dios lo permite en algunos años, ¿verdad? Sería bueno que hubieran 2 o 3 predicadores dentro de la iglesia. Porque el Señor no solamente puede hablar a través de una persona. Y ese es un problema que poco a poco los pastores, conforme pasan más tiempo, van desarrollando todavía más. Ese celo de que ya la congregación ya está diciendo que el otro predica mejor que tú. Lo voy a bajar, ya no predique. ¿Sí? Ya no le voy a dar chance porque me está ganando el puesto. No debería ser así, hermanos. Sé que genera un poco hasta de risa, ¿verdad, hermanos? Pero es la realidad de nuestras iglesias. Si no podemos cambiar a todas las iglesias del mundo, por lo menos que la nuestra sí cambie. Si en algún momento tenemos que hacer un chequeo, un diagnóstico de iglesia, que nosotros podamos decir, mi iglesia es saludable o está saludable, porque cuando un miembro recibe un gran honor, todos se alegran. Nadie menosprecia a ese miembro diciendo, nah, ni lo hace tan bien, desafina cuando canta. No debe haber ese tipo de celos entre nosotros, hermanos. Hay hermanos que pueden llegar a sentirse cohibidos dentro de la iglesia porque no tienen nada que ofrecerle a la congregación. Pueden llegar a decir, yo no estudié ni la primaria, y pueden sentir que en la congregación no valen. El trabajo de la congregación, hermanos, es darle el valor a esas personas de acuerdo a lo que Cristo Jesús ha visto en ellos. Que esas personas puedan ver que Cristo Jesús les ama tanto que también entregó su vida por ellos. El problema, hermanos, es que a veces nosotros no les amamos tanto, que creemos que el valor de ciertas personas son menos. Hermanos, el mundo menosprecia a las personas mayores porque no tienen nada que ofrecer. Una persona mayor ya no es útil, ya no genera ingresos, ya no se le puede sacar ningún provecho. Y por eso hoy agradezco a Dios los testimonios. Escuchar a mi abuelita Estela hablar acerca de cómo el Señor la tomó en cuenta para esta escuelita vacacional y haber podido traer sus dones delante del Señor para que Él los use, es una bendición. Así que yo les pediría, hermanos, hermanas, si alguno de ustedes hoy siente que no tiene nada que ofrecer a la iglesia, quítense esa venda de los ojos, hermanos, y pongan sus mejores dones delante del Señor. A lo mejor alguno de ustedes cocina muy bien, a lo mejor alguno de ustedes tiene habilidad para decorar. Hermanos, quiero decirles algo. Hace unos domingos decidí que hiciéramos algunos ajustes en el programa, ¿sí? Y dije, vamos a pedirle a ciertos hermanos que tengan el privilegio de escoger los cantos, escoger las lecturas que se van a hacer. Y le doy infinitas gracias a Dios, hermanos, porque en los 2 cultos, los 2 domingos que llevamos haciéndolo, los cantos han sido de bendición. Y eso, hermanos, es un recordatorio para mí de que el Señor no me dio todos los dones a mí, hermanos. El Señor repartió los dones con todos los que están aquí. Hoy escogió los cantos el hermano Dani, el hermano Freddy, los ha hecho y han sido de bendición. No hay necesidad, hermanos, de que una sola persona piense que sin ellos la iglesia no avanza.
Eso descarga responsabilidad sobre nosotros y nos mantiene fijos en el objetivo, que es el Señor Jesús. Tenemos que empezar a descargar carga de nuestro cuerpo, hermanos. Nosotros no somos Jesús, hermanos. Por eso Jesús dice: vengan a mí todos los que están cargados y trabajados, y los haré descansar. Algunas personas en la iglesia sienten que toda la iglesia está encima de ellos. Hay que quitar cargas, hermanos. Ningún hermano tiene que sentir que el peso de la iglesia está sobre él. Pero también, hermanos, tenemos que empezar a tomar en consideración a nuestros hermanos que a veces no figuran dentro de la iglesia. Tenemos que ser, hermanos, intencionales. Le vamos a dar a este hermano que nos ayude en esta área de la iglesia. Y esto es un llamado para los hermanos diáconos. Hermanos, involucren en las actividades de la iglesia a todos los hermanos. La mejor manera en la que podemos darle gloria a Dios es que reconozcamos a todo el cuerpo de Cristo. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para orar.